Raíces Podcast. Los dones del Espíritu Santo, parte 1. Les damos la bienvenida a nuestro 11º capítulo de Raíces Podcast y estamos bien contentos por todo lo que Dios está haciendo, por el tema del día de hoy. Es un tema que me entusiasma mucho y creo que va a ser de mucha edificación, va a ser de mucha bendición y les damos la bienvenida a este 11º capítulo. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, David. También gozosa de estos temas y de oír los testimonios. Su testimonio es muy importante para nosotros. Todo lo que usted aprende, todo lo que usted es bendecido al escuchar estos podcasts, que con mucho amor lo hacemos, con mucho cariño y sobre todo con una pasión de poder enseñar lo que más nos gusta, que es la palabra de Dios. Así que escríbanos, mándenos su mensaje, escríbanos y díganos qué tanto ha bendecido estos podcasts, sus vidas, y estaremos ahí para contestarles. Así es, estamos contentos por eso. Y el tema del día de hoy, vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, y son bien importantes. Y vamos a verlo en la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Del 1 al 11, usted lo puede leer en su casa, y voy a leer algunos de estos versículos. Dice Primera de Corintios 12:1, no quiero, es el apóstol Pablo hablando, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Qué interesante, porque vemos al apóstol Pablo, Karen, con la necesidad de que el pueblo de Dios sepa y conozca respecto a los dones del Espíritu. Hay veces que no se enseña tanto de los dones del Espíritu. Hay veces que el don, yo creo que uno de los más prominentes pudiera ser el de hablar en lenguas, pero el apóstol Pablo tiene una necesidad, o en su espíritu él siente el peso, la carga de enseñarle a los creyentes del pueblo de Dios acerca de los dones espirituales. Eso es lo que dice Corinto. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir que es una enseñanza que debemos de tener, y sobre todo es algo que tenemos que vivir y practicar, porque son de edificación para nosotros. Y quiero que vayamos a este mismo capítulo, pero en el versículo 4, que es cuando empieza a hablar acerca de los dones. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, y aquí vienen los 9 dones. Dice, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Y el apóstol Pablo nos empieza a hablar acerca de los dones, y es bien especial este tema, porque creo que es fundamental para nuestra vida, para nuestro crecimiento en la fe y para cumplir la obra de Dios aquí en la tierra. Y primero que nada, Karen, ¿qué es un don? ¿Qué es un don espiritual? ¿Qué es un don del Espíritu Santo? Un don del Espíritu Santo es la habilidad sobrenatural dada por Dios a una persona para cumplir un propósito, para un propósito específico. No es una exaltación de una habilidad humana, porque a veces se piensa, es que yo soy muy bueno para hablar y cuando la unción viene sobre mí, hablo mejor. No acrecenta tus habilidades humanas, no. Es una habilidad sobrenatural espiritual que recibimos, que no tiene nada que ver con lo humano. Es algo espiritual que recibimos por el Espíritu, y cuando lo usamos es una manifestación de que el Espíritu Santo está activo y está trabajando. Wow. Creo que es importante que sepamos que los dones son importantes. ¿Por qué? Porque a veces
desarrollamos el carácter y es más importante el carácter de Cristo. Por supuesto que es más importante que el creyente desarrolle el carácter de Cristo en su vida, Claro. pero a veces dejamos a un lado los dones pensando que son emociones. Hay gente que en su ignorancia lo confunde con emociones o con habilidades sin carácter, pero yo creo que el equilibrio correcto aquí es crecer en carácter, pero también crecer en dones. Y lo podemos ver en la vida de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo. Jesús obviamente tenía el carácter de Dios. Él vino a mostrar al Padre con sus acciones, con su misericordia, pero fluyen todos los dones. Eso de es hecho, impresionante. ahora que veamos los dones, vamos a ver que hay un ejemplo de cada don que Jesús lo manifestó aquí en la tierra como hombre. Qué tremendo. Entonces, es para que anhelemos también nosotros tener esos dones. Porque yo creo que como ministros debemos de anhelar los dones, Claro. como creyentes, pero más nosotros como ministros. ¿Por qué? Porque a veces un ministro que no tiene dones, tiene una iglesia y viene la gente con dones, ¿y qué va a suceder con ese ministro que no quiere crecer en los dones? Puedes subyugar a las personas que sí tienen los dones, Claro. porque te sientes tal vez intimidado, no sabes cómo manejarlo. Entonces, un pastor debe de crecer en los dones, Claro. para que la gente, cuando llegue con los dones, tú como pastor les puedas ayudar a desarrollar ese don y a contestar preguntas. Sí, y, claro. y ayudarles, ¿verdad?, a desarrollar ese don, claro, bajo el carácter de Cristo, porque Exacto. si no, se hace un desorden. Exacto. Entonces, el don debe de estar ligado a un carácter, a una vida sometida al Espíritu Santo, una vida sometida a Cristo, de tal manera que ambos vamos creciendo en una unidad y el creyente con dones va madurando y el don va madurando, pero también junto con el carácter. Claro. Y yo creo que ese es el reto. Sí, claro. Eso es lo difícil, porque una persona inmadura con muchos dones puede ensoberbecerse Claro. y una persona con un carácter pero sin dones puede quedar incompleto. Entonces, creo que ese es el reto como creyentes, crecer en ambas partes. Sí, claro, eso es maravilloso y ahorita quiero profundizar un poquito más en ello, pero antes de eso quisiera mencionar algo, fíjate, Karen. Sí. Hay veces que los creyentes no se abren o no abren su corazón a los dones pensando que no tienen a lo mejor la santidad necesaria o el Sí. recorrido en el cristianismo necesario. Pero yo quiero animar hoy a las personas que si usted es un creyente nacido de nuevo, usted es apto para ser lleno del Espíritu Santo y tener los dones del Espíritu Santo. Es decir, lo que quiero transmitir es: no necesita usted perfección para recibir dones. No necesita la perfección en su vida para que usted pueda recibir los dones del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver el complemento y el equilibrio, pero primero quiero poner esta base, que no necesita usted ser perfecto para empezar a fluir en los dones. De hecho, los dones lo van a ayudar a usted a edificarse y alcanzar nuevos niveles en su carácter. Dice la Biblia que los dones son para nuestro provecho. El que habla lenguas a sí mismo se edifica. Cuando usted tiene los dones del Espíritu y usted los usa, eso va a edificar en usted, su espíritu va a crecer. Entonces necesitamos los dones para desarrollar nuestra vida cristiana de la mejor manera y la manera más bíblica, ¿verdad? Entonces yo quiero decirles: usted no necesita ser perfecto para recibir los dones del Espíritu Santo. Así es. Si usted es una persona creyente, nacida de nuevo, usted es apta para ser llena del Espíritu Santo y recibir los dones del Espíritu. Y esos dones la van a ayudar en su vida cristiana a crecer y a desarrollarse, y van a ser para provecho de usted. Los necesitamos para nuestra vida cristiana. Hay 3 dimensiones, Karen, de lo sobrenatural en la Biblia. Jesús nos habla en Mateo de estas 3 dimensiones: el reino, el poder y la gloria. Lo vemos en el Padre Nuestro, ¿verdad? En el Padre Nuestro nos habla de eso, que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Son 3 dimensiones de lo sobrenatural: el reino, el poder y la gloria. Nosotros, como seres humanos, vemos en la Biblia que todos hemos pecado, ¿verdad? Y dice: todos hemos pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces nuestros pecados nos destituyen de la gloria de Dios, que es la dimensión más alta de lo sobrenatural en el reino de Dios, la gloria.
Pero hay 3 niveles: el reino, el poder y la gloria. Nuestros pecados no nos dejan acceder a la gloria. Cuando nosotros tenemos pecados constantes, activos, y estamos en ese proceso, la falta de santidad no nos deja accesar a la gloria. Sin embargo, fluir en los dones del Espíritu Santo es fluir en el poder. Okay. ¿Sí me estoy explicando? Cuando usted fluye en la unción del Espíritu, cuando usted fluye en los dones, estamos fluyendo en la dimensión del poder. Y los pecados nos destituyen de la gloria, pero no nos excluyen del poder. Es decir, usted puede ver una persona, esto está un poquito delicado, pero quiero poner la base. Ahorita voy a poner el equilibrio. Usted puede ver una persona, y yo sé que a lo mejor algunos los han visto, una persona que está en pecado y está fluyendo en los dones. ¿Es posible? Es posible. Sí. Sí es posible. ¿Por qué? Porque el pecado no te deja entrar al nivel más alto de lo sobrenatural, que es la gloria, pero no te destituye del poder. Tú puedes fluir en los dones del Espíritu Santo estando en pecado. Sí, no es lo correcto, no es el diseño de Dios, no es como debe de ser, pero es posible. Y podemos ver personas que están fallando activamente y fluyendo en dones del Espíritu Santo. Y te quedas, ¿son dones que no son de Dios? No, sí son dones de Dios, porque los dones son irrevocables, Karen. Tenemos que saber eso. Sí. Recibimos un don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. No es que hoy te portaste mal y te lo quito, no. Los dones Dios nos los regala. Son regalos, son dones, eso es la palabra don, regalo, y son irrevocables. Pero es posible. No es lo correcto, no es lo óptimo, no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios. Causan confusión la gente que vive de esa forma, causan daño al reino de Dios y a las personas. Sí causan daño, no es lo correcto. Pero ¿qué es lo que yo le quiero enseñar? No quiero que usted se limite a recibir los dones hasta que usted sienta que ya es perfecto. ¿Sí me estoy explicando? En su proceso de crecimiento usted puede ser lleno del Espíritu Santo y tener los dones del Espíritu. Y si usted tiene un corazón lindo para Dios, esos dones lo van a ayudar a usted para crecer. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Hay 2 cosas. Una cosa son los dones del Espíritu, Karen, y como bien tú lo mencionabas ahorita, el carácter o el fruto del Espíritu. Wow. Entonces son 2 cosas diferentes. Los dones del Espíritu es el poder de Dios. Y luego, pero también la Biblia nos habla en Gálatas del fruto del Espíritu. Y ahorita vamos a ver el fruto del Espíritu. Hay personas que pueden tener los dones, pero no tienen el fruto o el carácter del Espíritu. Es cierto, eso pasa. Sin embargo, es mejor ser guiados por una persona que tiene el fruto del Espíritu, el carácter del Espíritu, aunque no tenga dones. Claro. Es mejor ser guiados por una persona que refleja el carácter de Cristo, aunque no tenga dones, que a una persona que tiene dones sin el carácter de Cristo. Pero ¿qué es lo óptimo y qué es lo bíblico? Tener el fruto del Espíritu y tener el poder del Espíritu. Claro, porque hay una mesa servida. Exacto. Hay una mesa que el Señor nos da. Y no comer de todo lo que está disponible es como que un error. Yo creo que si ya Dios nos está dando su carácter y también sus dones, entonces luchemos con todo nuestro corazón a aprovechar con todas nuestras fuerzas que Cristo se desarrolle en nosotros, pero también desarrollar esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, porque cuando tú ves a una persona que fluye en su don con el carácter, qué bendición, es como un regalo. Son personas que tú dices, wow, desde que conocí a esa persona, mi vida cambió. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como dices tú, el don sobrenatural me edificó, pero también su corazón. Exacto. Su manera tan madura de ser. Exacto. Y el don que es sobrenatural y que solo Dios lo puede dar, también edifica mi espíritu y me hace a mí tener hambre para yo también anhelar esos dones. Y es bien lindo porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Sí. No dice por los dones que tengan. No dice, vas a conocer quién es cristiano por el poder que manifieste. No. Por sus frutos. Es más importante el fruto del Espíritu que el poder. Si tú tienes que escoger a una persona que fluye solo en el poder y no tiene fruto, a una persona que tiene el fruto del Espíritu y no tiene poder, escoge a la persona que tiene el fruto
del Espíritu, que se parece a Cristo, que actúa como Cristo. Pero regularmente una persona que carga todo el fruto del Espíritu va a tener el poder de Dios. Exacto. Regularmente una persona va a tener un don del Espíritu Santo, al menos uno de los 9 dones, sí los va a tener. Porque es lo más fácil. Exacto, exacto. Dios nos da sus dones, sí, exacto. Y el fruto se tiene que edificar, se tiene que crecer. Entonces, si usted conoce a alguien que tiene el fruto del Espíritu, seguramente va a fluir en alguno de los dones y usted puede dejarse guiar y exponerse a esas unciones y exponerse a esas enseñanzas. Pero quería dejar como que bien balanceada la enseñanza, y no quería que la gente, porque hay veces que el pueblo de Dios no se siente digno de caminar en el poder, no se siente digno de que Dios lo pueda usar para sanar a los enfermos, para tener una palabra de ciencia, para hablar en lenguas por su vida, o que tal vez se siente que es muy nuevo en el Evangelio. No, si usted es un creyente nacido de nuevo, usted es apto para ser lleno del Espíritu Santo y para recibir los dones del Espíritu. No necesita ser perfecto para eso. De hecho, nunca seremos perfectos para nada. Realmente todo es por gracia y es por fe. Pero yo quiero romper esa limitación, porque vamos a hablar de los dones y yo quiero que usted lo reciba. Yo quiero que usted se despierte un hambre y que usted diga, y eso yo también lo puedo tener, eso yo lo puedo adquirir. Quiero ver el fruto del Espíritu antes de avanzar un poquito más. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y aquí vamos a encontrar el fruto del Espíritu, el carácter que todo cristiano debe de tener. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay quien te juzgue. Fíjese, una persona llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Qué bonito carácter. Qué lindo. Sí. Ese es el carácter que los hijos de Dios tenemos que tener. Ese es el fruto del Espíritu. Son 9 características también. Y son 9 dones del Espíritu. Nosotros tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu, pero también tenemos que buscar los dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque queremos que sea una enseñanza de los dones, pero equilibrada, ¿verdad? Tenemos que buscar los dones. No necesita usted la perfección para recibir el poder y los dones de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, Dios le puede dar esa bendición, pero siempre tenemos que saber que es más importante en nuestra vida tener el fruto del Espíritu. Si usted tiene el fruto del Espíritu y se muere en este momento, seguramente usted va a ir al cielo. Usted puede tener todo el poder, pero si usted le ha fallado a Dios, yo no le aseguro que usted llegue al cielo si usted parte en ese momento, aunque usted tenga el poder. De hecho, Jesús mencionó a unos hombres, ¿te acuerdas? Sí. Que decía, Señor, pero echamos fuera demonios en tu nombre, profetizamos en tu nombre, y Él les dijo, no les conozco. Tenían el poder, pero no tenían una relación con Dios. No habían desarrollado su vida con Dios. Entonces, tenemos que buscar el poder de Dios, pero sabiendo que también tenemos, como bien decías tú, crecer nuestro carácter y ser cada vez más como Jesús. Pero no quiero que eso nos impida buscar los dones. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. Los dones son vitales. De hecho, este es el diseño divino. Tenemos que tener el fruto del Espíritu y el poder del Espíritu. Entonces vamos a tener una vida cristiana que se va a desarrollar conforme Dios desea que se desarrolle y conforme la Biblia nos enseña que se debe desarrollar. Y dice aquí el fruto del Espíritu. David, sabemos que un fruto no se da de la noche a la mañana. Claro. El fruto se da a través de una planta. Y esa planta surgió por una semilla. Exacto. Entonces debemos de ser pacientes y saber que la semilla, que es la palabra de Dios, debe ser implantada en el corazón, en el nuestro. Pero ese corazón es tierra que debe ser labrada. Sí. Tiene que haber un ambiente de oscuridad también. Una semilla necesita estar en un tiempo de oscuridad, de abono, de agua, de sol. Y en esa oscuridad muchas veces nos desesperamos porque queremos ver pues en nosotros ya Cristo formado, pero debemos de saber que es un proceso. Exacto. Que es un proceso. Y me encanta este tema de la semilla, del fruto. Entonces hay que saber, para que el fruto del Espíritu se dé en nosotros, no basta con que alguien te ponga la mano. Exacto. Es un proceso, pero es un trabajo en tu corazón.
es un trabajo de echar mano. Tú tienes que permitir que Dios meta mano en tu corazón, que Dios remueva en tu corazón la tierra, Claro. que Dios ponga su semilla y que la riegue, que haya oscuridad para que esa semilla empiece a echar raíces profundas y también para que crezca hacia arriba. Y una vez que la planta es madura, puede mostrar fruto. Exacto. Entonces, todo eso es un proceso y debemos de aceptar Claro. que así va a ser. Entonces, darnos el tiempo de que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces queremos una oración y voy a salir bien paciente y voy a salir bien transformado después de esta oración. Ya voy a estar llena de mansedumbre, de templanza. No. Necesitamos un proceso y dejar también que Dios obre, porque a veces no nos gustan las pruebas, no nos gusta que Dios nos confronte, no nos gusta eso, pero es necesario. Es necesario que el maestro entre a nuestra vida y eche mano en el corazón. Claro. Y yo creo que los que saben de agricultura saben que el trabajo más arduo es el trabajo de la tierra primero. Para que una tierra sea fértil hay que trabajarla. Y el corazón del hombre representa la tierra. Así es. Y esa tierra tiene que ser preparada, no puede estar llena de piedras, Claro. no puede estar llena de espinas, lo podemos ver en la parábola del sembrador. Entonces tenemos que permitir que Dios meta su mano en nuestro corazón, Claro. para que se forme ese fruto del Espíritu. Es un proceso. Es un proceso que no nos desanimemos, ¿verdad? Y los dones nos ayudan en ese proceso. Sí. Los dones del Espíritu nos ayudan a avanzar en ese proceso. El don de lengua nos edifica. Es impresionante. Ahorita lo vamos a ir viendo. Sí. Y es importante el poder del Espíritu para poder desarrollar nuestra vida cristiana. Y eso es de mucha bendición. ¿Cómo recibimos los dones, Karen? Recibimos los dones a través de la fe. Eso Todo no hay lo que otra viene manera. de Dios es por Sí. fe. Así Todo lo es. que recibimos del cielo es por fe. Nosotros tenemos que creerlo y lo vamos a recibir. No hay otra forma de recibir lo que viene de Dios. Y los dones sí se pueden recibir con una oración, con una Exacto. impartición. Los dones se pueden impartir a través de la imposición Exacto. de manos. Usted puede recibirlo cuando usted esté orando solo. Hay varias formas de recibir los dones y de activarlos. Ahorita lo vamos a ver también. Pero como bien decías tú, un don usted lo puede recibir por una impartición. El fruto del Espíritu no, ese es un trabajo. Es un trabajo que Dios va haciendo en el corazón, que el Espíritu va a hacer en nuestro corazón, y necesitamos el poder del Espíritu para ser cambiados y transformados. Entonces vamos de la mano. No desechamos el fruto del Espíritu, no desechamos el poder de Dios. Todo va de la mano para formar en nosotros aquella persona que Dios quiere que seamos, que es una persona más parecida a Jesús. Qué lindo. Más parecida a Cristo. ¿Y para qué son útiles los dones del Espíritu, Karen? Bueno, los dones del Espíritu, bíblicamente, no voy a decir las citas, pero las voy a mencionar en forma práctica también. Son útiles para provecho propio. Los dones del Espíritu son para provecho propio, dice la Escritura, para edificación propia. Son útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu son útiles para el evangelismo, para la intercesión, para el ministerio, para las relaciones, casi nos va a ayudar en todo lo que el cristiano toca. Los dones del Espíritu van a ser de beneficio y provecho para nosotros. Y ahorita lo vamos a ir viendo un poco más, cada vez más. Hay una pequeña lista que acabo de compartir, pero usted puede ver que casi en todo lo que el creyente toca, los dones van a ser de bendición. Ok, ¿cómo se activan los dones? Hay varias formas en que nosotros podemos recibir los dones del Espíritu, pero ¿cómo los activamos en nuestras vidas? Ok, voy a poner el ejemplo más básico y más sencillo. Cuando yo ministro los dones del Espíritu, lo hago de esta manera, y yo he visto cómo la gente recibe el don de lenguas, cómo la gente es activada en el Espíritu. Todo lo que recibimos de Dios, Karen, lo recibimos por la fe. Y el don más grande de todos es el don de la salvación. Okay. Es el don de la salvación. ¿Cómo nosotros recibimos la salvación de nuestra alma? ¿Ok? Escuchamos una palabra, es decir, escuchamos el mensaje de la salvación. Jesús perdonó mis pecados, murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvarnos. Escuchamos el mensaje de la salvación, número 1. Número 2, lo creemos en nuestro corazón.
Número 3, Lo lo confesamos. confesamos con nuestra boca. Tenemos que Sí. confesar con nuestra boca que Cristo Es es el nuestro Señor. Rey, es nuestro Señor, que perdone nuestros pecados. Y número 4, para activar el don de la salvación, tenemos que vivir creyendo que la tenemos. De nada sirve que yo escuche el mensaje, que yo diga que lo creí, que yo haga la oración de fe y viva una vida como impío. Ujú, No voy a ir al cielo. claro. La salvación no se va a terminar de activar. Pero cuando yo recibo el mensaje, lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca y empiezo a vivir como una persona salva, empiezo a buscar agradar al Señor, empiezo a buscar su palabra, se activa la salvación, se activa el don de la salvación. Y si en ese momento yo cerrara mis ojos en la tierra, los voy a abrir en el cielo. Así se activa el don de la salvación. Y así se activan los dones de Dios. Es de la misma manera. Nosotros tenemos que escuchar una enseñanza de los dones, que usted la está escuchando en este momento, ¿verdad? Tenemos que escuchar una enseñanza de los dones, creerla en nuestro corazón. Cuando la creemos, tenemos que confesarlo con nuestra boca, hacer esa oración, pedírselos a Dios y hacer esa confesión. Y después activarlos, hacer las acciones pertinentes creyendo que ya lo tenemos. Y entonces se va a activar el don. Entonces se va a activar. Es decir, ahorita voy a tocar el tema más adelante, pero lo voy a explicar un pequeño adelanto. Si usted va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo y va a recibir el don de lenguas, la manifestación del Espíritu a través del don de lenguas, usted recibe la enseñanza, usted la cree en su corazón, usted confiesa que la unción va a venir sobre usted, confiesa el don y Señor, yo recibo el don de lenguas, dame el don de lenguas, lléname de tu Espíritu Santo. Y entonces ahora usted lo que tiene que hacer es hacer las acciones pertinentes como si ya lo tuviera. Es decir, hay personas que no han hablado lenguas, no porque Dios no se las quiera dar, sino porque no han hecho las acciones pertinentes como si ya lo tuvieran. Sí. Algunos piensan que de pronto su lengua se va a adormecer y solita va a empezar a hablar un idioma espiritual sin ellos tener control de ella. No es así. Cuando un niño empieza a hablar, usted no va a ver un niño que de pronto se le duerma la lengua y empieza a hablar el español a la perfección. No es así. Los dones se tienen que desarrollar. Al principio va a balbucear. Al principio va a ir diciendo cada vez más palabras y después va a ir desarrollando más el lenguaje del Espíritu. Pero usted tiene que tener la iniciativa, las acciones pertinentes creyendo que ya lo tiene. Así es. Es decir, usted cree que ya recibió el don y usted tiene que empezar a hablar en lenguas creyendo que ya las tiene. Así que esa es una locura. Y usted tiene que empezar, Rama, Kandala, ba. Y usted sabe que eso es una locura. No me las estoy inventando, pastor. No es algo mío. Hijo, tienes que creer que las tienes. Y cuando hace las acciones pertinentes, parece locura, sí. Pero cuando hace las acciones creyendo como si ya las tuvieras, se va a activar el don. Necesitas dar el paso, prestarle tu lengua a Dios y empezar a pronunciar esas palabras. Y entonces se va a activar el don. Cuando lo haces, se activa el don y entonces empiezas a fluir. Así es. Y eso es muy común, David. La gente piensa que se lo está inventando o lo niega. Dices que yo me las estoy inventando, pero no, tú tienes que creer. Ese es el ingrediente especial, la fe. Exacto. Creer que aunque tú pienses que te las estás inventando, es del Espíritu. Exacto. Y entonces comenzará a crearse. Y como dices tú, no es como que Dios toma tu cuerpo y hace contigo como un maniquí lo que Él quiera, no, porque Dios es un caballero y todo es con cordura. Exacto. Los dones espirituales tienen cordura. Están sujetos a la persona. Así es, no es como el diablo cuando posee a una persona y hace con Exacto. ella una caricatura, no. Exacto. Los dones se desarrollan con una cordura, con un carácter y sobre todo con un control de tu vida. No es como que tú pierdes el control Sí, no. y no sabes lo que haces. Al No. contrario, tú le das permiso a Dios para que lo haga. Así es, y te haces como un niño. Exacto. Un niño. Por eso dice en la Biblia que seamos como niños, porque un niño cree. Un niño, tú le dices, lo que estás diciendo son lenguas. Yo recibí el don de lenguas cuando era niña y yo creí.
Aunque yo sentía que me las inventaba al principio, yo le decía a mi mamá, es que me las estoy inventando. Me dijo mi mamá, no, es el Espíritu. Entonces yo dije, ok, lo creí porque tenía 11 años, lo creí con todo mi corazón y seguía hablando y desde ahí yo hablo en lenguas. Exacto. ¿Por qué? Porque creí en mi corazón que no era yo que me las inventaba, era el Espíritu Santo que me daba esas palabras. Exacto. Y así es como se reciben todos los dones, por fe. Exacto. Y en lo que vamos viendo cada don, vamos a ver cómo siempre el ingrediente es la fe. Sí, es lo que detona, es lo que activa el don. Son 4 pasos para activar el don siempre. Siempre el don de la salvación, el don del Espíritu Santo. Es usted recibe la enseñanza, usted la cree en su corazón, lo confiesa con su boca y tiene que hacer las acciones pertinentes como si ya tuviera el don, aunque todavía no lo vea activo. Por ejemplo, el don de la salvación. Todavía no me muero y no me voy al cielo, pero creo que soy salvo. Sí. Y busco vivir como alguien salvo. Entonces eso activó el don de la salvación en mí. Y es igual el don de lenguas. Nosotros tenemos que prestarle nuestra lengua a Dios, con fe creer, y entonces se va a activar el don. Y entonces va a venir el fluir y el poder de Dios. Y esa es una forma de activar los dones del Espíritu y tenemos nosotros que recibirlo. Y es bien interesante porque ahorita tú decías que los dones se pueden impartir. Usted puede recibir un don a través de la imposición de manos, pero no necesariamente es la única manera. Por ejemplo, yo recibí el don de lenguas. Yo me acuerdo, estaba jovencito, estaba en mi habitación, era muy de noche, estaba tocando el piano y estaba adorando a Dios con mi teclado y de pronto fue la primera vez que yo tuve una visión y fue inmediato, tuve una visión y entonces empecé a hablar en otras lenguas y lo creí. Y pasó por mi mente, porque el diablo va a querer engañarte. Sí. Me las estaré inventando. Pero entonces dije, no, voy a creer. Y a partir de ahí se activó en mí el don del Espíritu Santo. Pero yo estaba solo en una habitación buscando al Señor. Usted lo puede recibir ahí en su casa, ahí en su auto, ahí en su habitación. Lo puede recibir en un servicio cuando alguien imponga las manos. Lo puede recibir a través de este video al final cuando oremos en estos podcasts. Usted puede recibir, no hay límites para el Espíritu. Dios rompe las barreras. No hay una estructura. Dios puede hacer como quiera, como le plazca. Dice la Biblia, Karen, que estaba Pedro predicando. Estaba la predicación, en media predicación cayó el Espíritu Santo y todo el mundo empezó a hablar en lenguas. El Espíritu no se esperó a que Pedro dijera, vamos a hacer una administración, pasen al altar, ya terminé de predicar. No. En media enseñanza, ¡pum!, cayó el Espíritu y todos. No hay una estructura. Es decir, si usted recibe la enseñanza, la cree en su corazón, usted puede recibir el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. ¿Amén? Y tenemos que desarrollarlo, Karen. Eso es bien interesante. Sea el don que usted reciba, tiene que desarrollarlo. Usted recibe el don y, como decía ahorita, el niño empieza a hablar el español, pero empieza a balbucear, papá, soda, comida. Empieza a armar ahora frases de 2, 3 palabras y después ya puede convertirse en un gran orador. Pero empezó poco a poco y tiene que desarrollar. Mientras más habla, mientras más expone al lenguaje, mientras más escucha, más se desarrolla el don de hablar. Es igual con los dones del Espíritu. Mientras más los ejercitamos, más los perfeccionamos. Mientras más los ejercitamos, más los desarrollamos. Y nosotros necesitamos aprender eso con los dones del Espíritu Santo. ¿Quiere crecer en los dones? Úselos más. Sí. Úselos más. Úselos, sus dones, desarróllelos y cada vez va a ver cómo crecen los dones. ¿Qué te parece si vamos entrando a los 9 dones? Sí, yo creo que todos quieren escuchar. Sí, vamos entrando. Vamos a ver los 9 dones. Los dones del Espíritu Santo son 9, sí, que nos enseña aquí el apóstol Pablo, 9 manifestaciones del Espíritu Santo. Sí. Y generalmente se catalogan, por decirlo de alguna forma, en 3 áreas. Los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. Y quisiera empezar con los dones de revelación. Los dones de revelación es el don, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Uy. Sí, discernimiento de espíritus. Pero vamos empezando la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra, el don del Espíritu Santo de la palabra de sabiduría? Y voy a decirlo de una forma muy práctica. Quiero explicarlos más que dar conceptos. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural de Dios, más allá de nuestro conocimiento previo respecto a una situación
para traer mejor avance o desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, una palabra de sabiduría es muy importante que los que tienen un liderazgo o los que son consejeros tengan la palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría es una información sobrenatural de Dios que Dios te da, te enseña, te dice cómo funciona sin que tú hayas estudiado al respecto. Wow. Es decir, a lo mejor tienes un problema, voy a ser muy práctico, muy práctico, y ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Yo estaba muy jovencito, Karen, y Dios me dio una vez una palabra de sabiduría. Una amiga de mi mamá no le funcionaba su carro. Yo no sabía nada de mecánica. Yo no soy mecánico, yo no sé de mecánica, y admiro a los mecánicos, es impresionante, ellos saben cómo funcionan los motores, y no podría el mundo circular sin el conocimiento de un mecánico, ¿verdad? Todo es a través de carros y de transporte. Yo no sé de mecánica, y en ese tiempo menos, ahora es un poquito más, pero en ese tiempo menos, estaba muy jovencito yo. Y no sabían qué pasaba con el carro, y estaba la amiga de mi mamá, y mi papá estaba de viaje. Me acuerdo que abrieron ¿cómo se llama? El cofre donde está el motor, y yo llegué, yo no sabía nada de mecánica, y se me fue mi atención a una manguera. Okay. Me acuerdo que toqué la manguera, y yo sabía que si cambiaban esa manguera, el problema está en la manguera y iba a funcionar el carro. Y dije, ¿es la manguera? Le dije a la amiga de mi mamá. Y así quedó. Llegó el mecánico, y el mecánico lo revisó y dijo, ¿es la manguera? Wow. Y cambió la manguera, y el carro empezó a funcionar con la normalidad. Yo no estudié mecánica, pero una palabra de sabiduría te dice cuál es la raíz del problema, cuál es el propósito que Dios quiere hacer. Y regularmente, Karen, a veces Dios te trae una solución en la Biblia y te enseña cómo aplicarla para resolverlo. Entonces, para alguien que da consejería a matrimonios, a jóvenes, que da una consejería a las personas, es importantísimo el don de sabiduría, de la palabra de sabiduría, porque te presentan una problemática matrimonial, por decir algo, una problemática de relaciones, y el consejero, mientras esté escuchando la problemática y la situación, Dios le puede dar una palabra de sabiduría, y entonces viene la palabra de sabiduría al espíritu del consejero, y Dios le muestra el propósito por el cual la persona está viviendo eso. Seguramente le va a venir una palabra bíblica y le va a decir al consejero cómo aplicar ese versículo para que se resuelva esa situación. Wow. Y tú te quedas, pero sabía de psicología, a lo mejor no sabía psicología, pero es un consejero. ¿Sí me explicó? Sí. A lo mejor no sabía ese tema, era un problema legal que estaba teniendo una persona y no sabes cosas legales, pero viene una palabra de sabiduría que te dice qué paso hacer y cómo aplicarlo, sí, y se resuelve el problema. Es decir, la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural de Dios, que Dios te dice qué hacer, cómo aplicar cierto conocimiento para resolver y traer avance sin que tú lo hayas estudiado al respecto. Qué maravilloso. Y yo creo que el rey Salomón tenía este don, sí, pero potencializado, porque él le pidió a Dios sabiduría. Y se la dio. Y se la dio. Y podemos ver en la Biblia cómo él resolvía conflictos de una manera extraordinaria. Dios le dio la sabiduría a él para reinar. Y en Proverbios vemos que sobre toda cosa, dice, más que el anhelo por la plata, más que el anhelo por el oro, dice en la palabra de Dios, adquiere sabiduría. Y que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y hay tantas cosas que podemos ver. Claro, esta sabiduría es adquirida. Yo creo que hay una sabiduría que se adquiere conforme pasan los años, y el don de sabiduría yo creo que es algo que es ya. ¿Por Exacto. qué? Porque necesitamos sabiduría ya, David. Sí. Si nos esperamos a ser ancianos sabios, ¿qué vamos a hacer en una juventud llena de errores? Exacto. Pero aún siendo jóvenes, Dios nos puede dar una sabiduría ya, como lo hizo con el rey Salomón. Él Exacto. tenía que tener sabiduría ya, Exacto. porque el trono ya estaba encima de él. Él ya tenía la corona, el reino estaba ya dependiendo de él. Él tenía ya que tomar decisiones decisivas para... Y fue la sabiduría que Dios le dio. Así es. Entonces, a veces nosotros estamos en una situación así, de que Dios no puede esperar a que yo adquiera sabiduría con los años. Necesito que ya
O sea, necesito ya sabiduría para criar a mis hijos, necesito sabiduría ya para pastorear, necesito sabiduría ya para liderazgo. La necesito ya. Exacto. Y cuando el don del Espíritu nos la da. Así es, en su misericordia el Señor nos puede dar esa sabiduría del Espíritu, no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas. Hay veces que puede ser que la palabra de sabiduría en un conflicto sea, hijo, cede y humíllate. Uh-huh. Y Dios te va a decir, humíllate, cede, deja de pelear a lo mejor. Claro. Y a lo mejor eso va a resolver el conflicto. Sí. Hay veces que no sabemos cómo salir adelante, hay veces que no vemos la puerta, hay veces que no vemos el camino, pero el don de la palabra de sabiduría nos va a dar la solución, nos va a decir qué acciones. El don de sabiduría, Karen, nos da acceso a la mente de Dios. Accedemos a la mente, fíjate lo que es eso. Sí. Accedemos a la mente de Dios y Dios nos muestra cuál es el propósito de la situación, qué palabra bíblica nos va a dar la solución y cómo la vamos a aplicar. Es impresionante Sí. Es maravilloso. Yo creo que todo padre, toda madre, toda persona que tenga personas a su cargo, toda persona deberíamos de buscar el don de sabiduría. Sí. Deberíamos de buscar ese don. Es muy necesario para todo creyente. Así y es. Es muy importante. Yo quiero ese don. Yo también, sí, tenemos que tenerlo. Y el don se manifiesta, es una manifestación del Espíritu. Sí. Cuando el Espíritu se está moviendo, se manifiesta el don de sabiduría. Y yo sé que lo has experimentado y lo hemos experimentado en ciertos momentos. Dios nos da luz para hacer ciertas cosas y Dios podemos ver el respaldo de Dios y eso es maravilloso y tenemos que estarlo buscando, estar abiertos a Él. Es el primero de los 9 dones. Muy bien. Y vamos a ver el segundo. El segundo es palabra de ciencia. Ay, yo amo el don de la palabra de ciencia, Karen, yo amo el don. ¿Cuál es la palabra de ciencia? Es una revelación sobrenatural de Dios, que Dios nos da información, así, información de una persona o un acontecimiento para un propósito específico. Es decir, voy a hacerlo muy práctico y Dios nos puede revelar nombres, nos puede revelar números, nos puede revelar edades, nos puede revelar enfermedades, nos puede revelar esa información que tú no conocías previamente y Dios te revela esa información para un propósito específico. Y es bien interesante la palabra de ciencia o palabra de conocimiento se llama. Palabra de ciencia o de conocimiento. ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy práctico. La palabra de ciencia. Usted puede andar en la calle y ves a una persona y te llega una palabra de ciencia y Dios te dice esa persona se llama Pedro. Y tú te acercas con la persona y dices, disculpe, Pedro. Y la persona se te va a quedar viendo, le conozco. Y en eso seguramente va a seguir fluyendo el don de ciencia y Dios te va a decir, te va a dar información que tú no conocías. Confidencial. Ajá, sí. De la persona o de las circunstancias. Y Dios te va a decir, su mamá está enferma y la quiero sanar. Y tú le vas a decir, Pedro, tu mami está enferma. Dios la quiere sanar. Y él va a sentir un impacto, ¿no? Porque no te conoce, obviamente. Mi consejo en ese momento es que tú calmes a la persona y le digas, yo no le conozco a usted, pero Dios sí te conoce. Yo soy un hijo de Dios. Y Dios me dijo que quiere sanar a tu mamá. ¿Me permites orar por tu mami? Y en eso empiezas a orar por la mamá. ¿Sabes qué es lo que va a pasar cuando llegue a casa y vea que al 2-3 días su mami se empieza a mejorar? Va a decir, Dios me conoce. Dios está al pendiente de mi mamá. Dios está al pendiente de mi vida. El don de ciencia es muy útil en el evangelismo. Sí. Cuando Jesús usó el don de ciencia, cuando se ganó aquella mujer en el pozo de Jacob, ¿te acuerdas? A la samaritana. Sí, él era una palabra de ciencia cuando Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora, él recibió información que no conocía previamente, él recibió información de esa mujer. Uh-huh. Se la soltó con un propósito específico, tocar el alma de esa mujer y salvarla para el reino de Dios. Entonces, es palabra de ciencia. Dios nos da información, conocimiento de una persona o de circunstancias que no conocíamos con un propósito específico. Dios se está moviendo. Cuando recibes la palabra de ciencia, quiere decir que Dios ya se está moviendo. Sí. Dios está haciendo algo y tú tienes que dejarte mover por Dios. Para terminar de hacer esa obra completa, ¿verdad? También recuerdo cuando estaba Natanael debajo del árbol, ¿verdad? De la higuera. Y cuando Dios le dijo, él como que se maravilló y le siguió, fue uno de sus discípulos. Entonces,
es hermoso cómo este don opera. Y si tú tienes ese don, crees que lo tienes porque a lo mejor te ha pasado, te ha sucedido que obtienes o sabes una información de esa persona y después te enteras que era real, es importante que la desarrollemos. Exacto. ¿Por qué? Porque como dices tú, nos va a ayudar mucho en el evangelismo, sobre todo que la gente tiene que saber que Dios no es un Dios lejano. Exacto. Dios, cuando se reveló a Agar, le dijo, yo soy el Dios que te ve. Qué tremendo. Y Agar, cuando estaba huyendo de su señora Sara, supo, Dios me ve. Y eso es necesario porque en esta generación la gente no se siente vista y quiere ser vista, David. Exacto. Hay una hambre y sed de ser vistos. Y Dios está de alguna manera hablando y está diciendo, te veo. Claro, y cuando te conozco, sé cuáles son tus sueños, sé cuáles son tus anhelos, conozco tus necesidades, conozco la razón de tu llanto, conozco la razón de tu preocupación. Y cuando viene la palabra de ciencia, esa persona que la recibe puede palpar el amor de Dios y saber que no es un habitante más de la tierra en donde Dios no está lejos. Hay gente que siente a Dios lejos, pero este don les asegura que Dios conoce tu historia, conoce tu pasado, tu presente, tu futuro, y que tus pecados no le asustan. Exacto. Porque la samaritana, imagínate, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y la mujer, por eso predicó el evangelio. Exacto. Y dijo, este es el Cristo. Porque me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer no se sintió señalada. Yo creo que sintió todo el amor de Jesús y ella dijo, me conoce. Claro. Este hombre dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando viene esa palabra de ciencia, la persona no se siente condenada, sino que sabe que Dios le conoce, que conoce cada detalle de su vida. En sí, el don de ciencia muestra un amor incondicional. Exacto. Y cuidado de nuestro Señor. Amén, es maravilloso. Es bien lindo. Por eso me gusta este don. Sí, y se manifiesta de algunas maneras. El don de ciencia, hay veces que tú sabes que sabes algo, no sabes por qué lo sabes, pero sabes que lo sabes. Puede ser una palabra de ciencia. Hay veces que viene el pensamiento a tu mente. Sí. Viene el pensamiento y ahí está, constante. Y es una palabra de ciencia. A mí me ha pasado cuando estoy predicando, ministrando, recibo la palabra de ciencia de varias maneras. Una de las formas en que la recibo es un sé que lo sé que lo sé. Y ahí está ese sentir. Una certeza, ¿no? Una certeza. Otra forma en que recibo la palabra de ciencia es viene un pensamiento. Un sentir o un pensamiento que me está diciendo, hay una persona en este lugar que va a ser sano del corazón. Y ahí traigo sanidad del corazón. Ora por alguien del corazón. Sigo predicando y ahí está el pensamiento reiterante. Llega el momento en que yo ya percibo ese pensamiento, ya lo tengo reiterante por un tiempo. Aunque sigo predicando y me enfoco en la predicación, viene a mí ese pensamiento 2, 3 veces, digo, es una palabra de ciencia. Pongo un pausa en la predicación y suelto la palabra. Y aquí hay una persona que está siendo sanada del corazón en este auditorio. También otra forma en que recibo la palabra de ciencia, y eso está muy ligada, Karen, al don de la sanidad. Al don de las sanidades, o cuando alguien ministra sanidad, cuando Dios quiere sanar los cuerpos o alguna parte del cuerpo, me ha pasado que yo siento el dolor de la persona en mi cuerpo. Uh-huh. Y eso es una palabra de ciencia, es el don de ciencia, de conocimiento. Una vez me sucedió que estaba predicando y yo, gracias a Dios, nunca he sufrido de los riñones, sí. ¿Verdad? Nunca he sufrido de los riñones, pero creo que estaba predicando y me dio un dolor de este lado, así como que si me picaran. Y ya yo me sobrepuse, seguí predicando y volví a sentir otro piquetito más chiquito. Y dije, ¿qué me está pasando? Y seguí predicando y la tercera vez me dio uno que casi me dobló en media predicación. Dije, es una palabra de ciencia. Y ¿cómo se llama? En ese momento, para la predicación, dije, aquí hay una persona que trae un dolor en el riñón izquierdo y Dios la está sanando en este momento. ¿Sabes qué es lo que sucede con la palabra de ciencia, Karen? No te deja hasta que la sueltas. Bueno, a mí me pasa, esa es mi experiencia. Sí. Yo cuando siento la dolencia en mi cuerpo de alguien que Dios está sanando, quiere sanar, no me suelta el dolor hasta que yo paro y suelto la palabra de ciencia
ministro para que Dios sobre lo que Dios quiere hacer, ministro, suelto la oración, suelto la palabra de ciencia y entonces ya, se fue el dolor. Y tú puedes decir, ¿seré yo que me estoy enfermando o será una palabra de ciencia? Mira, tienes que tener fe y creer. Sueltas la palabra de ciencia, si se desaparece el dolor, era la palabra de ciencia. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios nos habla de muchas maneras. Y nosotros, a veces puede ser que tengas un dolor de cabeza y tú dices, yo no sufro dolores de cabeza, no hay razón para que esto me esté pasando. Puede ser que sea una palabra de ciencia y alrededor tuyo hay alguien que está sufriendo de migrañas y Dios quiere sanarlo. Tú tienes que ver eso. ¿Por qué estoy teniendo esto que no es común en mí, que no es normal que yo esté viviendo? Quizás es una palabra de ciencia. Y investiga, ve, tal persona estará sufriendo migrañas. Dios quizás la está queriendo sanar. Y te está diciendo a ti, ora y ministra a aquella persona que yo quiero sanar. Entonces la palabra de ciencia en lo personal a mí no me suelta la palabra de ciencia hasta que yo no suelto y hago lo que Dios me está pidiendo que haga. Entonces es bien interesante la palabra de ciencia y es bien poderosa. Lo que estoy viendo es que cada don requiere de nosotros fe y obediencia. Y no importarnos lo que piense la gente de nosotros. Exacto. Porque bien pudiste haber retenido la palabra pensando, y si no hay nadie enfermo del riñón, voy a quedar en ridículo. Exacto. Pero es importante tener un despojo de nuestra dignidad, David. Exacto. Un despojo del qué dirán y creer. Hacernos a un lado para que el Espíritu Santo obre. Así es. Y cuando lo haces, Dios respalda. Y Dios lo hace. Y creer, cuando despojamos ese orgullo de quedar bien. Hay veces que a lo mejor vamos a quedar mal. Puede ser que a lo mejor en una palabra de ciencia, ¿usted es abogado? No se desanime, siga fluyendo. Porque tal vez el abogado es otro, o a lo mejor usted vio un caso de leyes, no sabemos. Que usted siga fluyendo, no se desanime si se equivoca una vez. Exacto. Requiere humildad, requiere rendirnos y depender de Dios. Y que si nos equivocamos, no pasa nada. Exacto. Dejarnos usar por Dios, ¿no? Así es. Es como cuando predica uno también la salvación. Uno va y predica el don de la salvación. Y puede ser que hay personas que se burlen de ti, que te cierren la puerta. Hay personas que te van a abrazar y te van a amar toda la vida porque les presentaste a Cristo. Hay gente que a lo mejor te va a odiar. Pero tú tienes que hacerte a un lado y dejar que Dios fluya y bendecir a las personas. Tú vas a ministrar el don de la salvación con tu predicación, con la oración, llevarlos a Cristo. Y es igual cuando vas a ministrar un don del Espíritu. Puede ser que hay un riesgo, sí. Te platico una anécdota. Sí, tengo yo muchas anécdotas del don de ciencia. Muy lindas, otras, pero ahorita me acordaba, ahorita que tú mencionabas eso. Recuerdo que una vez nos invitaron a predicar a una iglesia y el tema era del mover del Espíritu Santo. Y me acuerdo que yo empecé a ministrar y era una iglesia pequeña y no estaban tan acostumbrados al mover, pero el pastor tenía hambre de eso y nos invitó y hizo como una semana del mover del Espíritu Santo y fuimos uno de los días. Me acuerdo que yo recibí una palabra de ciencia y dije, aquí hay una señorita, y empecé a dar ciertas características muy puntuales y Dios me dio el nombre de la persona y todo. Y ya, así quedó, nadie pasó al frente. Yo dije, pase por favor esta persona al frente, quiero orar por usted. Dios está haciendo algo. Nadie pasó al frente, todos se voltean a ver, nadie pasó al frente. Y yo seguí predicando y dije, una vez más, yo sentía la palabra de ciencia. Hay una persona que se llama así, es señorita, y yo decía las características, y nadie pasaba al frente. Pareció como si yo me hubiera equivocado. El detalle es que ya después nos dimos cuenta, el pastor nos dimos cuenta que cuando yo dije la palabra de ciencia, la señorita se asustó y se salió del templo. No. Se salió del templo y la mamá nunca dijo, era mi hija, nomás que se acaba de salir. No, la mami no dijo, ¿cómo se llama? Pero sí estaba esa persona, tenía el nombre, tenía todas las características. Y te dijeron ya cuando se había terminado. Y me dijeron cuando ya se había terminado el culto. Claro, en el momento pareciera que hubo un error, no pasa nada, uno tiene que seguir creyéndole al Señor y fluyendo en la unción, pero era realidad, aunque hay veces que las personas no saben cómo responder al poder de Dios, Karen. Hay veces que ven el poder de Dios
Y algunas pueden recibirlo contentas, Y otras se otras pueden enojan. recibirlo expectantes. Alguien se puede sentir expuesto, alguien puede tener temor. Como esta señorita salió corriendo, se salió, dijo, caray, era una ciudad que no era Chihuahua, era otra ciudad, o sea, no conocíamos a ese pueblo, no conocíamos a las personas en esa iglesia, y la señorita se salió, pero era una palabra de ciencia. Y me acuerdo que era muy puntual, y yo recibí instrucciones muy puntuales, y me acuerdo que fui muy valiente porque dije cosas muy, muy, muy puntuales, y al final pasó que no sucedió, y dije, bueno, está bien, no pasa nada, es parte de ser formados en los dones. Si nosotros nos desanimamos por un error, si nos desanimamos por una experiencia que no fue como nosotros hubiésemos querido, y dejamos de fluir en los dones, ok, pues ya se paró el fluir. Pero si nosotros seguimos creciendo y seguimos, mientras más lo haces, mientras más lo desarrollas, más crece el don. Entonces no podemos, por una experiencia, por un error, inclusive si hubiese sido error, no podemos frenarnos. Tenemos que seguir desarrollando el don. Y la palabra de ciencia es preciosa. Amén. Es preciosa, es preciosa. Entonces seamos humildes y crezcamos Exacto. en el don. Sí. Estamos aprendiendo. Exacto, así es, y es con todos los dones. Y el tercer don de los dones de revelación, bueno, es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Yo sé que tú te has movido en los dones del Espíritu Santo, pero un don que yo sé que tú tienes bien desarrollado, Karen, es discernimiento de espíritus. Sí. Y el don de discernimiento de espíritus es la habilidad para distinguir el espíritu del mundo, especialmente para distinguir o descubrir el verdadero motivo que anima a la gente a hacer las cosas. Es decir, el don de discernimiento de espíritus, tú puedes ver una persona muy feliz, muy amable, y por dentro tiene intenciones incorrectas. Pero a veces nos podemos dejar engañar por ver amabilidad, por la apariencia, mira cómo me ayuda, mira esto. Pero el don de discernimiento de espíritus te va a descubrir, Dios te va a revelar la verdadera intención del corazón. Así es. Y yo creo que a mí me encanta porque Jesús lo tenía muy activo. Sí. Dice en la Biblia que él cuando enseñaba oía los pensamientos de los fariseos. Eso es impresionante. Y eso es discernimiento de espíritus. Puedes hasta saber lo que está pensando la persona de ti. Aunque no te lo está diciendo, como dices tú, puedes ser la persona muy amable, pero tú estás viendo su motivación y su pensamiento. Y algo que sucede mucho, David, y yo creo que hay personas que tienen este don, a lo mejor no tan desarrollado, pero Dios se los quiere dar. Y una de las primeras experiencias que vivimos los que tenemos este don es que muchas veces conoces a una persona y tienes un sentir correcto de esa persona, pero después cambias su manera de tratarlo. Por ejemplo, a alguien lo conoces y dices, cuidado, esta persona no me gusta. Pero ¿qué pasa? Que la persona se muestra amable porque obviamente todos mostramos nuestra mejor cara siempre. Entonces tú olvidas la primera impresión que recibiste de esa persona y cuando la vas conociendo te das cuenta. Tal vez me equivoqué. Tal vez me equivoqué, la juzgué mal. Y cuando vas conociendo te das cuenta que esa persona era como primeramente habías tú recibido. Eso es impresionante. Esa impresión. ¿Qué significa? Que ahí lo tienes, pero muchas veces lo ignoramos porque obviamente pues esa persona puede ganarse nuestra confianza, esa persona puede de alguna manera conquistar nuestro corazón y decir, ay, es que yo cuando conocí a esa persona creí que iba a ser una gran amiga o amigo y nada, que terminó estafándome, por ejemplo. Eso a veces se da, no tristemente, entre socios o algo. Bueno, a lo mejor cuando conociste a esa persona tú sentías, pero lo rechazaste porque esa persona mostró su mejor cara. Entonces, yo creo que el discernimiento de espíritu es importante siempre. ¿Cuál fue mi primera impresión de esta persona? Ir con cautela. Claro, tampoco no tachar a la gente, porque a veces podemos discernir también mal. Sí, exacto. A veces sí podemos equivocarnos, obviamente, como en todos los dones, pero siempre recuerda la primera impresión que recibiste de alguien o de una situación, porque el discernimiento también es un proyecto y tú sientes, ay, esto no me gusta que vendamos nuestra casa y compremos otra, no sé por qué cuando entré a esta otra casa, no sé, algo sentí.
y ser muy sensibles, porque a veces así es como Dios habla, Claro. a la voz interior, que es nuestro espíritu, y debemos de ser sensibles, y muchas veces nos vamos a equivocar y muchas veces nos vamos a decepcionar de situaciones. Pero dice en la palabra de Dios en Proverbios que la sabiduría está en las calles y en las encrucijadas. Claro. Y muchas veces necesitamos pasar por encrucijadas Sí, para claro. obtener sabiduría y obtener este discernimiento y que se perfeccione. Exacto. Vamos a tener que sufrir traiciones, vamos a tener que sufrir desilusiones. Es necesario, es parte. Cada prueba va a traer sabiduría, Exacto. ¿verdad? Va a traer conocimiento y vamos a decir, ya entendí que cuando yo conozco a una persona debo de quedarme con esa primera impresión que recibí y moverme con cautela hasta conocer la situación, la persona. Es importante. Y yo creo que Jesús tenía tanto este discernimiento que hasta con el joven rico. Claro. Es otro ejemplo maravilloso, cómo llegó el joven rico y le dijo, Jesús, yo quiero seguirte. Mira, yo he cumplido toda la ley y yo soy así, ya sé, y se presentó como que soy el discípulo perfecto para ti. Y le dijo él, muy bien, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Claro. Y ahí fue cuando el joven rico se entristeció. ¿Por qué? Porque el joven amaba la riqueza, Claro. amaba su riqueza. Y Jesús lo sabía, Jesús agarraba a la gente en el aire. Sí, claro. Y él conocía las motivaciones de Del las corazón. personas. Entonces hay que pedirle a Jesús, yo quiero moverme en ese nivel. ¿Por qué? Claro. Porque lo necesitamos, David. Claro, exacto. No podemos perder el tiempo estando, pues sí, equivocándonos con situaciones o personas. Y más cuando Dios nos lo está advirtiendo, ¿no? Exactamente, necesitamos desarrollar. Y es al revés también. Hay veces que tú puedes ver una persona a lo mejor seria y todo, pero en tu espíritu tú sientes es la persona correcta Exacto. para un proyecto. Es la persona y a lo mejor otras personas lo vieran y dijeran, no, yo creo que esa... Pero el discernimiento te muestra la motivación del corazón. Es cierto. Entonces, es también para discernir aquellas personas que muestran una buena cara y discernir las intenciones si son verdaderas o tienen unas intenciones incorrectas. Porque hay veces que sí, la gente muestra una buena cara y tiene una buena intención. Sí, No necesariamente tiene que tener mala intención, pero también al revés. Hay personas que no saben cómo mostrar una buena cara. Pero tú le ves el diamante, le ves el potencial, Exacto, le ves pero el sabes oro. Exacto, sabes que adentro tienen la intención de amar a Dios, quieren servir con su corazón, tienen una buena intención de... Entonces, el discernimiento de espíritu nos ayuda para no desechar también lo que ante nuestros ojos, quizás humanamente, Samuel fluyó en este don cuando vio a todos los hijos de Isaí. Sí. Y luego vio a David, venía oliendo a oveja, era el más chiquito, era el más flaquito, y llegó a los ojos de los hombres. Él no era el elegido. Él no era el rey porque los hermanos estaban entrenados en el ejército, estaban grandotes, pero el discernimiento hizo saberle a conocer a Samuel que aunque ante los ojos no era la mejor, aparentemente pudiera ser el rey, pero él sabía que tenía el corazón conforme al de Dios. Entonces conocía el corazón, conoció la intención que había en el corazón. Qué importante es el don de discernimiento, Karen. Qué hermoso. Qué importante es, y yo creo que lo tenemos que aprender a desarrollar. El don de discernimiento de espíritus le puede ayudar a usted en los negocios, sí, en la familia, les puede ayudar en sus relaciones, en el ministerio, en el liderazgo. Qué importante que un empresario creyente tenga el don de discernimiento. Uy, sí. Que lleguen a ofrecerle una inversión y aunque todo se va de maravilla, él sienta, Aquí. no voy a invertir en ese lugar. Te ofrecen un negocio y tú digas, se ve todo padrísimo, hay números, hay estadistas, hay todo que respalda este negocio, pero yo siento la motivación de esta persona es incorrecta. Qué importante que un empresario pueda tener el don de discernimiento, porque Dios te va a guiar a tomar decisiones correctas. Ay, este proyecto no se ve tan bueno, pero tú sientes que Dios te está mandando ese proyecto y Dios te va a bendecir a través de ahí. El don de discernimiento de espíritus le sirve a un empresario creyente, te va a servir en la familia, te va a servir en las relaciones, si eres maestro te va a servir en la escuela. Es necesario el don de discernimiento de espíritus. Busquémoslo. Debemos de Sí. buscarlo, desarrollarlo y creer que Dios nos lo da y confiar que es la voz de Dios a nosotros, ¿verdad? Nos quedan 6 dones, Karen, pero nos alargaríamos mucho tiempo más. Yo creo que por hoy vamos a dejar el podcast hasta aquí, y en nuestro siguiente podcast vamos a seguir con los 6 dones restantes, que son los dones de poder.
Muy bien. Y los dones de inspiración. Aquí entre el don de fe, don de sanidad, don de milagros, entre el don de la profecía, el don de lenguas. Y vamos a dejarlos para el siguiente podcast para no alargarnos tanto. Y yo sé que va a ser una bendición. Y en nuestro siguiente podcast vamos a estar haciendo oración para que aquellos que nos vean puedan recibir esos dones y puedan activar esos dones en sus vidas. Amén. Amén. Entonces nos vemos en el siguiente podcast con la segunda parte. Dios me los bendiga. Yo quiero que se quede esta hambre en ustedes. Pusimos la base de la doctrina de los dones en este podcast. Usted no necesita ser perfecto para acceder a los dones. Si usted es un creyente nacido de nuevo, puede ser lleno del Espíritu Santo y recibir los dones del Espíritu a través de la fe. No se limite, no espere a ser perfecto, no necesita la perfección. Necesita haber nacido de nuevo, creerle al Señor, recibir esa palabra de Dios que se la estamos dando, usted la está recibiendo a través de esta enseñanza, recibir la enseñanza, creerla, y usted puede ser activado en los dones del Espíritu Santo ahora mismo, en este día, en este momento. Tenga esa hambre, tenga esa fe. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Vamos a cerrar este tema y vamos a estar haciendo la oración para ello. Bendiciones.